Vamos a darle la palabra a Jason Duan Archila Prieto y después hacemos una o dos preguntas. Jason, tienes la palabra. Hola, buenos días acá en Colombia. No sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Listo, bueno, pues yo el tema comparto la pantalla. Bueno, el tema que en este momento pues voy a sustentar pues es un trabajo, una investigación que tiene más trasfondo, ¿sí? Ahorita es como a grosso modo, es para que un punto de reflexión sobre el tema de los videojuegos y pues centrado en este caso el tema de la música o la musicalización del pasado en aquellos videojuegos que están representados o bueno, que se nutren de la historia o del pasado para poder mm, pues expresar algo, ¿no? Entonces, es como básicamente eso, pues es un trabajo que lo planteé pues en la universidad, es un tema investigativo, que es abordar el tema de la música, porque pues es importante que nosotros, bueno, yo soy historiador de la Universidad Autónoma de Colombia y pues nosotros como los interesados en este aspecto de lo público y la historia pública, pues es bueno que lo abordemos porque pues como todos sabemos, los videojuegos pues son como un medio interactivo o bueno, un medio de ocio en el que pues muchas personas están expuestas, ¿sí? Como que es varias las personas que están interesadas y pues que se exponen todos los días, por decirlo así, al, al pasado mediante los videojuegos, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno que lo abordemos como historiadores o, bueno, personas que estamos interesadas en lo público, porque pues es saber como qué contenido se está ofreciendo o qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Esto es como una manera de reflexión que pues ambientado en este espacio que estamos viviendo ahorita. Bueno, entonces para introducir, esta es una cita que había utilizado y pues lo interesante acá, como para sustentar también y argumentar lo que yo estaba exponiendo, era que pues el tema de los medios audiovisuales, si bien pues están ahorita em, sustentados también en un discurso visual, también están sustentados en una unidad discursiva de sonido, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante pues que se aborden, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos mucho en la imagen y lo que se muestra en lo visual, pero pocas veces nos enfocamos en cuál es el contenido eh, del sonido que nos están mostrando, ¿sí? Porque ambos van de la mano y como se muestra acá, la unidad discursiva va con sonidos y con imágenes, ¿sí? Mm, Eso por el lado de la introducción. Entonces ya entrando de lleno al tema de la música, primero como que ahorrar cómo es que es la música en los videojuegos. Y eso siempre ha tenido como un avance progresivo en general, em, donde pues, como se menciona en la primera cita, que la música es vista como un sistema simbólico capaz de comunicar no solo con respecto a sí misma, también muestra la sociedad o también muestra en el espacio o el contexto en el que está inserto, ¿sí? No es lo mismo hacer una canción ahorita que haberla hecho, no sé, hace unos 30 40 años, ¿sí? Como que va evolucionando, está más elaborada. Mm, y específicamente también en el tema de los videojuegos que representan el pasado, ya acá entrando en el tema, entonces ya, pues la segunda cita, pues también se expresa como a mediados de los 80, eh, pues la manera de hacer la música sí dependía mucho del tema tecnológico, ¿sí? Entonces, pues la música ya era un poco más electrónica y pues se iba partiendo de ahí, ¿sí? Eso por ese lado. Ya entonces, entrando ahora sí a los pasados que se representan en los videojuegos, pues hay que tener en cuenta que los videojuegos que reconstruyen la historia abordan diferentes temáticas, y puede ser como la historia antigua, medieval, la modernidad y también distintos hechos como la Segunda Guerra Mundial o el Renacimiento. Estos los vamos a ver como unos ejemplos más adelante, pero pues es eso, sí. Entonces, por esa variedad, también
va a haber una variedad de canciones y una variedad de grabar esos sonidos del pasado, ¿sí? Porque pues em, si se hace, no sé, un videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, por estar un poco más cerca al presente que abordar la historia antigua, pues los instrumentos que se van a usar son muy distintos, ¿sí? Em, entonces, es eso. Bueno, entonces acá los tipos de música según el videojuego se abordaron de dos maneras y se tomaron dos conceptos que son em, el tema de, bueno, estos conceptos los tomé prestados de la música, de cómo se hace la música en las películas, en el cine, ya que pues hay una ausencia también en esos estudios y por eso también se intenta con como con esta investigación. Pues profundizar un poco en esto, ¿sí? Entonces fueron dos conceptos que se tomaron del cine para intentar pues homologarlos en los videojuegos y es el tema de que la música diegética y la extradiegética, ¿sí? Son básicamente la diferencia de la música diegética, es esa música que el mismo videojuego crea y la música extradiegética es la que se le implementa al videojuego, ¿sí? Una tiene que ver como con la banda sonora, la extradiegética, y la diegética tiene que ver con la que se introduce. Un ejemplo, digamos, en el cine que se puede observar es cuando el protagonista coloca música en la radio. Entonces, esa es la música diegética porque se produce dentro de ese mismo ambiente. Y la extradiegética es como la banda sonora, ¿sí? La que se le coloca, no sé, o una escena de acción o una escena de suspenso. Es básicamente eso. Y en los videojuegos también se puede ver eso, donde la música diegética son los videojuegos que producen las canciones. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de jugar Guitar Hero o hace como unos 20 22 años estuvo de moda el juego de bailar en un tapete, donde aparecen em, unas flechas y las personas pisan desde la flecha, entonces esos son como los ejemplos, son básicamente eso, el de Guitar Hero es como tocar la canción con la guitarra y se va produciendo la canción basado en los patrones que se ven acá en la parte superior, que son unos botones de colores y pues cada que llega la nota se oprime el color, ¿sí? Entonces es esa. Y la extradigética es la que nos vamos a enfocar en esta investigación que es la música que se graba con los instrumentos de la época para musicalizar ese pasado que se está representando. ¿Sí? Entonces, esos son unos ejemplos em, que se van a colocar. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, es como también en las series son los documentales. Un ejemplo de eso, pues, es un documental que se llama Retablo de la Guerra Civil Española de 1980 donde el director Basilio Martín Patino seleccionó unos fragmentos de noticieros y la música que le colocó también para ambientarlo, pues es música o canciones características de ese periodo, ¿sí? Entonces es básicamente eso y por eso es que es bueno tenerlo en cuenta porque la imagen que se está mostrando del pasado también va acompañada de unos sonidos porque pues también tiene que tener como una coherencia en el discurso o en ese pasado que se está representando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Bueno, los ejemplos que voy a poner acá son tres videojuegos, porque pues como por no hacerlo más extenso, se seleccionaron esos. Obviamente pues hay más, pero pues esos ya digamos que van en un trabajo extenso que fue el texto investigativo que se seleccionó para acá, pero pues para los temas de la exposición sí se colocaron tres. Entonces, pues son estos tres videojuegos y los vamos a ir, o bueno, los voy a ir mostrando como por ver el progreso, ¿sí? De lo más antiguo, que es como Age of Empires, que está ambientado en la época antigua y es un juego de 1997. Ya después está Assassin's Creed 2, que está ambientado en el Renacimiento de Florencia y de Venecia, que es un juego del 2009 y está Red Dead Redemption, que es un videojuego del siguiente año, el 2010 ambientado en la primera década del siglo XX en los Estados Unidos. Es básicamente un videojuego basado en el viejo este, ¿no? Entonces, este es el primer juego. Entonces, eso es un ejemplo de la música, ¿sí? Voy a dejarlo ahí un rato. Bueno, eso es un ejemplo de la música que se usa.
pues como se observa, pues no es algo súper elaborado, porque también eso sustenta también la cita de que pues también se cuenta con la tecnología y pues que se narra el contexto en el que está, si no es súper elaborado, pues es un juego de los 90 y pues la manera de hacer la música no fue algo, por decirlo así, súper elaborado o bastante complejo porque pues acá se basó en sintetizadores, ¿sí? Se basaron en sintetizadores y como en ese género se denomina gamelan y pues usaron unos instrumentos tecnológicos para hacer la música, no es algo complejo, pero pues se intenta recrear el género antiguo a partir de instrumentos de esa época, ¿sí? Es decir, de los sintetizadores. Este ya es el segundo juego, el que está ambientado en el Renacimiento. Entonces voy a poner una parte, esto fue una toma que saqué precisamente para esto. Y bueno, entonces ese es como, no sé si de pronto fue muy corto, pues lo voy a ir como adelantando. Y pues cambia, cuando hay acción, cambia. Entonces ya, pero sigue, digamos, sustentando el discurso de que son instrumentos antiguos porque, pues, bueno, acá se narra que en la investigación de que se mezclaron, bueno, bits de la hora. Espérate, no se oye. Espérame, lo voy a poner desde acá. A veces pasa, Jason, que tienes que Sí. dejar de compartir y volver a compartir y ahí sí darle la instrucción de compartir Mm, sonido. listo, listo, vale, dame un momento, ya lo dejo compartir. Entonces, voy a intentarlo acá. ¿Ahí se escucha? No, ¿No? Entonces, sí, lo no. cerramos del todo. Mm, espera que lo dejo de compartir. Mm, Ahí cuando le des el compartir, dale sí, inmediatamente la instrucción y ahí sí debería funcionar. listo. Déjame probar. ¿Ahí ya se escucha? No. No, bueno, entonces no sé cómo hacer ahora. Espérate, lo veo en el audio. Mm, En la parte de arriba, en audio, ahí en audio en vídeo, ahí le puedes dar la instrucción. ok, acá. Sí, arriba. Aquí ves, Espérame. ahí, Ahí. sí, sí, Listo, listo, perfecto. Entonces, retomándolo otra vez, como pues se oye, este es un videojuego de los 90, ¿sí? La manera de hacer la música aquí suena súper distinto, pues se intenta como recrear un género musical antiguo, que es el gamelan, pues a partir de los instrumentos que se tenían en su momento, ¿sí? Como eran sintetizadores y mixers, entonces por que digamos suena así. Y ya el segundo, otra vez retomándolo, pues es este. Lo adelanto la escena de cómo cambia. Ajá, allí, allí.
y ya digamos que ahí la música sí cambia, digamos que no deja de pronto de lado pues perder tal vez su esencia, pero de todas maneras sí va cambiando precisamente como les mencionaba, y es que cuando es una escena de suspenso se cambia el tipo de música, suena distinto, ¿sí? Sin embargo, pues en la entrevista que se le hizo al director de orquesta, él sí menciona que se mezclaron beats con cantos de ópera, violines y otros instrumentos de música clásica, ¿sí? Ahí como emular ese, digamos, periodo, ¿no? Con los instrumentos de su momento, sin perder de lado también el contexto actual, y es como el tipo de música electrónica, ¿sí? Entonces se fueron mezclando ese tipo de cosas para pues darle un poco de dinamismo al videojuego, ¿sí? Y ya el último, este ya está basado, como les mencionaba, en el viejo este, en los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, inicios del XX, mm, donde pues este ya está un poco más elaborado, ya incluso es todo un documental sobre el tema de la música. Voy a adelantarlo al minuto que es, donde empieza a mostrarlo un poco. Acá, entonces. Para el verdadero sonido del oeste, Rockstar contactó con la leyenda de la armónica Tommy Morgan, que ha trabajado en bandas sonoras clásicas del western y series de televisión durante 60 años. Vibrato. Very fast vibrato. Combination of those two give the unique spaghetti western sound. Bill y Woody fueron especialmente creativos a la hora de encontrar sonidos interesantes para los juegos, buscando por todas partes los instrumentos y sonidos perfectos. This is the guitar used on most of it. It's an ugly guitar, but it makes a pretty sound. These are jaw harps, and these are on the Frontier. This is the one, you know. Habiendo Bueno, entonces, retomando otra vez digamos que el sustento de esa mezcla de instrumentos, pues precisamente en este también vemos que se usaron varios instrumentos de su periodo, y todo el documental se basa en mostrar cada uno de los instrumentos. Esto es como a grosso modo lo que se muestra, pero también resaltando ese tema de la mezcla de los instrumentos actuales, ¿sí? Como la guitarra eléctrica. Entonces em, se va, por decirlo así, complementando y nutriendo de ambos, ¿sí? Entonces eso es como mm, lo que se resalta en cada uno de los videojuegos. Siempre se sustenta en que pues es como una hibridación, por decirlo así, de instrumentos y de canciones y de música y de sonido. Eso para los videojuegos que se enfocan en el pasado, ¿sí? Esto también pues tiene unas connotaciones, que por eso es que es bueno que se hagan análisis de este tipo, porque pues es una exposición prolongada que lo que va haciendo en las personas pues es generar como una inconsciencia, o bueno, generar como un concepto inconsciente de la música típica, ¿no? Entonces que si suena el salvaje oeste, entonces la música típica es así o debe sonar así, ¿sí? Entonces, pues eso en parte también ayuda como el tema de la enseñanza, em, pues tal vez de la historia o de algún acontecimiento, como nutriéndolo más y partiendo de otros puntos de vista, como para enseñar la historia también un poco más dinámica, pero pues también tiene sus riesgos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta si se comete un anacronismo en el tema de lo auditivo, y también ya preguntarse qué es lo típico, ¿sí? Esa música es típica, no sé, del periodo, también es típica del país, representa todo. Entonces eso es bueno también, que, em, pero pues más adelante en la reflexión los veremos, y es como que se vaya pensando como más variedad de la música, ¿no? Y eso también, como lo dice Canclini, es que los empresarios adquieren un papel más decisivo que cualquier otro mediador especializado, pues por lo mismo, porque si la empresa decide colocar esa canción o esa música, pues las personas que se expongan al videojuego, pues van a ir asociando eso
Y también como que le deja, también lo menciona Canclini, y es que deja de lado el tema de la función del historiador, ¿no? Porque ya el historiador pues pasa a un segundo plano y pues el que decide qué música es y qué música no es, al final el papel es tan importante pues lo van teniendo como las empresas de videojuegos. Entonces, eso es como es importante pues que se vaya explorando estos. Y el tema de las conclusiones ya finalizando, pues también creo que el tiempo em, pues nos deja varias reflexiones, ¿sí? La primera es que, como ya se mencionó, pues muestra el contexto actual con la mezcla de sonidos del pasado con los sonidos digitales, ¿sí? Porque pues un laúd para recrear, no sé, los sonidos medievales no tiene esas entradas que tienen ahora las guitarras para conectarlo a un altavoz o para conectarlo a un medio audiovisual, sino que se van adaptando, ¿sí? Entonces, como que también experimentar ese aspecto de recrear música del pasado desde el presente, ¿sí? Esa es una de las reflexiones. Y la otra conclusión también es como, pues que la musicalización del pasado también es una parte importante del análisis a la hora de analizar la historia pública, a la hora de enfocarnos en este tema, precisamente por lo que mencionábamos, y era el tema pues de que con esto se contribuye también a la enseñanza de la historia, porque las personas que se van exponiendo a estas canciones, pues se preguntará uno como si esa es la música adecuada o no. Y también porque pues permite mostrar cómo, no sé si decirlo, se ha perdido terreno desde el punto de vista académico, porque pues no sé, no estoy muy seguro de eso, pero mostrar cómo ahorita esos roles van cambiando, ¿sí? Como la pauta de decidir o de enseñar el pasado, de cómo mostrarlo, ya la tienen, digamos, en el tema de los videojuegos, la tienen más las empresas que lo que sería un historiador. Si bien pues hay empresas que son asesoradas por historiadores, también hay que resaltar que hay otras empresas que, no sé, tal vez el presupuesto no les da o tal vez decir como la música no es tan importante y enfocarse en otras cosas, entonces como que no le dan un buen desarrollo, entonces también como pensarse la labor del historiador en el presente y pues cómo se está enseñando la historia. Nosotros que somos acá como enfocados en el tema de la historia pública. Y ya por último, también preguntarse cómo se musicaliza el pasado, ¿sí? Como volver al tema de lo que decíamos ahorita de la música típica. Y es como decir, bueno, si yo, no sé, en el contexto de Colombia, que estoy más familiarizado, como decir, bueno, si yo quiero representar Colombia y no sé, tal vez sea para desde un videojuego, una serie, un documental, una película. Si yo quiero representar a Colombia, no sé, hace 100 años, hace 70 años, ¿qué música debería usar? Un pasillo, un torbellino, entendiendo también que hay otros géneros de música de Colombia, como pues se ha visto, y decidir cuál es, ¿sí? Porque pues eso también, como se mencionaba, pues tiene un impacto en la persona que consume eso, en la persona o en el espectador, tiene un impacto de que asocia los sonidos con las imágenes y pues que eso también es importante pues como un debate que está abierto y es entender qué músicas se usarían o uno pensaría, no sé, para una clase también de enseñar sobre un acontecimiento, qué música pues usaría yo en ese caso para mostrar ese pasado. Y pues ya las referencias y listo, eso sería todo.